Tarde o temprano a todo el mundo le pegan un susto. Ya sea cuando eres un niño o en edades más adultas, también alguien en algún momento te ha dicho ¡Oh! Y sin tú esperártelo, ¿qué ha sucedido? Has reaccionado, has cerrado los ojos, el corazón se te ha acelerado y por unos segundos no has podido ni hablar hasta que te has dado cuenta que si tu vida no corre peligro, simplemente ha sido un susto y de ahí no ha pasado. Eso son síntomas de ansiedad. Todas las personas tarde o temprano han sentido ese corazón latiendo, o han sentido las manos sudorosas, o han sentido que el cuerpo, las piernas no reaccionaban aunque tú quisieras, el estómago cerrado, sensaciones de no poder respirar. Y esto no significa que todo el mundo haya sido diagnosticado con un trastorno de ansiedad generalizada. Sin embargo, todo el mundo hemos sentido los síntomas más o menos fuertes. Entonces, en este vídeo te voy a explicar para aquellas personas que sufrís o sentís o incluso habéis estado o estáis diagnosticados con ansiedad, cómo podéis eliminarlo a través del trabajo que vamos a hacer mental y además cómo poder trabajar esos ataques de pánico para que desaparezcan completamente. Si te gusta esta temática, únete y continúa viendo este vídeo porque lo primero de todo hay que tener en cuenta que esos síntomas que os he descrito al principio de este vídeo no es más que una reacción de alerta de tu cuerpo hacia un potencial riesgo, hacia ese miedo y que puede poner en peligro tu vida. Ahora bien, ese riesgo es real, puede realmente acabar con tu vida o simplemente es transitorio. Es tan grave ese riesgo o ese susto para que tu cuerpo esté activado continuamente, porque eso es precisamente lo que hay que tener en cuenta. Nuestro cuerpo reacciona en forma de aviso ante un supuesto riesgo. Y quizás, aunque muchas personas cuando sufren ese susto, los síntomas fisiológicos desaparecen casi inmediatamente, hay muchas personas que se han llevado sustos de todo tipo en la vida. Y ya no me refiero pues al susto del que os hablaba, que de repente alguien te hace y se te acelera el corazón, sino sustos que están relacionados con rupturas, con abusos, con situaciones inesperadas, con duelos, problemas económicos, y que todo esto ha dejado un susto permanente en el cuerpo de una persona. ¿Y esto qué significa? Que el cuerpo interpreta que la persona está en riesgo constante, porque aquello que una vez le dio un susto puede aparecer en cualquier momento. De ahí que automáticamente el cuerpo puede reaccionar de nuevo, acelerando el corazón, creando ese estómago, ese nudo en el estómago, esa sensación de un nudo en la garganta, de no poder respirar, no poder hablar o no poder comer o incluso no poder mover el cuerpo completamente paralizado. Entonces, te voy a dar las claves con las que trabajo a la hora de realizar sesiones de hipnosis para gestionar, resolver, eliminar ansiedad y ataques de pánico. Entonces, lo primero, hay que tener en cuenta que la respuesta fisiológica que tiene el cuerpo es una respuesta que en principio es positiva, porque es un aviso del cuerpo diciendo, ten cuidado, y para eso se acelera el corazón. Lo que hay que tener en cuenta es si esa amenaza es real o no, porque es una respuesta a una amenaza. Quizás cuando una persona ya ha pasado mucho tiempo y sigue teniendo esas sensaciones, esas respuestas fisiológicas, significa que se ha cronificado esos síntomas y que ya, aunque no haya una amenaza aparente, el cuerpo está completamente activo por si acaso pudiera venir de nuevo esa amenaza. Entonces hay que empezar a entender e interpretar si aquello por lo que nuestro cuerpo reacciona ¿es realmente un riesgo o es temporal o es permanente? Y a partir de ahí, no siempre vamos a descubrir
la razón o el origen de ese riesgo, pero sí vamos a tener una idea para poder darnos cuenta de que esa alarma interna se activa con razón o realmente no es necesario activar esa alarma interna del cuerpo. Cuando hablo de alarma interna me refiero a esos síntomas que son como una alarma de tu cuerpo avisándote, diciéndote, ten cuidado. Pero realmente tienes que tener cuidado o no tanto. Entonces, para ello, el trabajo que realizamos va a ser a través de las asociaciones que hace nuestra mente a determinadas personas, a determinadas situaciones, a determinadas emociones, donde en el pasado quizás has tenido que reaccionar o has tenido que cambiar algún tipo de actitud debido a algún susto o que has tenido en la vida. Entonces, tenemos que ver qué asociaciones existen entre tu mente y aquello que te ha hecho reaccionar en algún momento. Esto nos va a dar lugar a que descubramos una serie de patrones que a veces son de pensamiento, una serie de patrones de comportamiento, de reacciones que se tienen en determinadas situaciones. El ejemplo más fácil, bueno, no es el más fácil, el que siempre se pone es el de una persona, un niño, que cuando es niño es mordido por un perro y crece pensando que todos los perros le van a morder. Esto es una minoría de la población, pero son casos reales. A veces no tiene que ser un niño, sino que ese miedo, que los miedos y las fobias son un tipo de ansiedad, a veces se desarrolla en la vida adulta también. Esto significando que cuando una persona sufre una mordedura de un perro, de cualquier animal, pues su cuerpo puede responder automáticamente las próximas veces que vea a ese perro, a ese animal activando ese sistema de defensa, activando esos síntomas de la ansiedad que le van a llevar a huir, le van a llevar a atacar o le van a llevar a no hacer nada. Es lo que se llama el flight o fight o freeze response. La respuesta de ataca, paralízate o escapa. Y el otro punto que vamos a tener en cuenta es el de las memorias, que lo tengo aquí en la pizarra y que ahora aparecerá si la cámara me hace caso. Aquí, perfecto. Las memorias, que son los recuerdos que a veces son conscientes, sabemos cuáles son esos recuerdos que han activado pues nuestro sistema de defensa, pero muchas otras veces es completamente automático. Es decir, que no sabemos por qué un día estás viendo la tele o estás tomando una Coca-Cola o estás en el parque y los síntomas se aceleran, los síntomas del corazón, esa sensación de ahogo aparece convirtiéndose incluso en un ataque de pánico. Entonces vamos a analizar cuáles pueden ser esas asociaciones, patrones y recuerdos o memorias. Y todo lo vamos a hacer desde un punto de vista tanto consciente como subconsciente. Digamos que la parte consciente es la más analítica, es aquella parte de los pensamientos, aquella parte más numérica, más lineal, esa parte que, aunque parece que es la más importante, realmente no es la que dirige nuestra vida, porque la que dirige nuestra vida es la parte subconsciente de la mente, es decir, los automatismos. Entonces, al hablar de automatismo, a lo que me refiero es a la mente subconsciente activando esa respuesta sin tú tener control sobre ello. Por eso es tan importante el trabajar con esa parte automática subconsciente. El siguiente punto que quiero hacer mención es el de la respuesta fisiológica del cuerpo y la energía, que este es un concepto que a veces no todo el mundo es muy familiar y que, bueno, pues a veces otras personas quizás no lo consideran muy académico. Al igual que sí es verdad que todo el mundo yo creo que interpreta cómo reacciona, cómo se siente en el cuerpo los síntomas de ansiedad, no todo el mundo es tan familiar con ese concepto de energía. Es decir, que hablamos que dentro del cuerpo, también en el mundo de la hipnosis y la hipnoterapia,
hablamos de energía en el que todo es energía, los pensamientos, las emociones, todo es energía. Por consiguiente, esas emociones, perdón, subconscientes que están en el cuerpo tienen una energía que se ha quedado incrustada y que se ha quedado bloqueada dentro del cuerpo, que también es necesaria liberar. Entonces, vamos a hablar también de energía como si esos pensamientos y esas emociones tuvieran esa parte que es necesaria liberar y que también lo hacemos a través de trabajos con el subconsciente por medio de la hipnosis. Ahora os voy a mostrar aquí, continuando con el resumen que me he hecho, mientras que la cámara me hace caso y muestra de nuevo, si es posible, la pizarra en grande, vamos a ver cuáles son el funcionamiento y las técnicas necesarias para trabajar con hipnosis. De momento, la pizarra o la cámara se está acercando. Bueno, podemos ver aquí que el primer punto que hay que tener en cuenta para trabajar con hipnosis, gracias, ahora se ha aparecido, es el de tener en cuenta que en la mayoría de las veces, por no decir todas, hay un origen. Una persona, por lo general, no nace con ansiedad y con ataques de pánico, sino que hay algo que activa esos ataques de pánico, esas sensaciones de ansiedad. Por consiguiente, aunque a veces hay personas que me han dicho, por ejemplo, me acuerdo de un caso donde una persona desarrolló un miedo a volar a raíz de unas turbulencias en un avión. Eso es lo que me dijo conscientemente cuando vino a verme. Cuando realizamos una regresión hipnótica para buscar o descubrir ese origen, nos dimos cuenta que había habido, cuando tenía 4 o 5 años, un casi ahogo una vez que estaba en la playa con sus padres. Y esto había desencadenado que su cuerpo reaccionase en el momento en que sentía como si estuviera agobiado. Esto significa que no fue realmente las turbulencias del avión quien causó ese miedo a volar, sino que ese botón, esa alarma se activó posiblemente en la niñez, en un momento donde sintió un agobio porque casi se ahoga. Y luego, en la vida adulta, ese botón se activó 5, 10, 15, 20 años después, cuando estaba en el avión durante esas turbulencias. Es más, tengo que deciros que esa persona ya había viajado mucho en avión, pero por alguna razón su mente interpretó que ese día estando en el avión era como si estuviera a punto de ahogarse. Ya en otros vídeos profundizaré un poquito más en este caso y en los muchos en los que he trabajado, porque hay que tener en cuenta que la ansiedad está muy presente en la vida de las personas y cada vez son más las personas que tienen ese descontrol mental, ese descontrol de pensamiento y ese descontrol de energía que hace que sientan que no pueden muchas veces continuar con su día a día de forma normal y a veces, pues en muchas ocasiones tienen que recurrir a farmacología. Ok, en el segundo punto que vemos aquí es la respuesta fisiológica. ¿En qué consiste esto? Pues de nuevo, cuando se produce un ataque de ansiedad, lo que sucede es que tu cuerpo reacciona, como hemos hablado anteriormente. Hay una respuesta fisiológica y es automática. No, la persona no se da cuenta cuando ya ha desarrollado esa ansiedad generalizada, esa ansiedad crónica, es prácticamente continua. Y lo que sucede es que se activa el sistema nervioso simpático, que como se dice muchas veces es el menos simpático de los sistemas, porque es el que activa la reacción o el sistema del estrés en el cuerpo, el que hace que sienta esos síntomas fisiológicos. Por consiguiente, una de las formas con las que trabajamos es a través de la creación de anclajes hipnóticos, que lo que hace es decir al cuerpo, cada vez que sientas o veas o descubras este patrón, esa asociación o esos recuerdos
que te activan la reacción de ansiedad, vamos a activar el sistema nervioso parasimpático o el que se encarga de la relajación, de la calma y la tranquilidad. Es decir, el que hace que el corazón lata o de forma lenta, de que haga que la presión sanguínea esté en niveles correctos. Y es el sistema que se activa cuando una persona está relajada, en estado meditativo o durante el sueño, por ejemplo. Y eso es lo que vamos a hacer a través de crear anclajes que activan esa respuesta fisiológica en los momentos donde se necesitan, en vez de la otra respuesta. Otro de los, a ver, otro de los factores o funcionamientos que vamos a tener en cuenta y la técnica que vamos a realizar con hipnosis va a ser la de, por ejemplo, cuando una persona en estado hipnótico descubre ese posible origen y reacciona con miedo a una situación, a una persona, a un evento del pasado, lo que vamos a hacer va a ser reescribir ese pasado y empezar a que esta persona, a través de esa hipnosis, sea capaz de revivir esa situación, pero sintiéndose de forma diferente. Vamos a hacer lo que es una nueva reacción mental. Es decir, no queremos que una persona vuelva a revivir un trauma, pero sí que queremos que en su mente se active la información que es causante o que tiene esa información relacionada con el trauma o relacionada con la ansiedad. Una vez que se activa ese momento, ese recuerdo, lo que vamos a hacer es activar los recursos de la persona para que lo viva y lo sienta de una forma diferente. Porque si no lo sabes, te recuerdo, la imaginación es la puerta al subconsciente y es la herramienta que utilizamos principalmente en nuestro trabajo con hipnosis, esa mente subconsciente que también se llama inconsciente. Entonces, a la base de repetir, de ayudar a la persona a ver, a imaginar esa situación, esas situaciones que le generaban miedo desde un punto de vista de tranquilidad, de confianza, de seguridad, va a hacer que la persona empiece a reprogramarse y esa alarma empiece a tener fuerza o empiece a desprogramarse. Es como empezar a desconectar cables o empezar a conectar unos cables con otros, pero que son diferentes a los que estaban conectados. Es decir, tienen otro patrón de pensamiento y de reacción. El cuarto factor que pongo aquí relacionado con la mente consciente es el de los pensamientos saboteadores. Es decir, cuando una persona automáticamente siente el corazón acelerado, si sufre de ansiedad, va a empezar a pensar seguramente otra vez, ya me va a dar un ataque de pánico, oh no, por favor, que no me dé. Eso va a hacer que se acelere más el corazón e incremente la velocidad con la que una persona sufre la ansiedad, así como la severidad de la ansiedad. Por consiguiente, hay que tener en cuenta cuáles son los pensamientos que se tienen inmediatamente en cuanto se siente algún síntoma fisiológico de ansiedad. Esto podría ser de una persona que piensa no tengo control sobre los síntomas, ese podría ser el pensamiento automático que tiene ahora, a tener un pensamiento estoy en control, estoy tranquilo, eh, soy fuerte, estoy a salvo, eh, cualquier tipo de pensamiento que le ayude a esta persona a cortar ese patrón que activa la alarma fisiológica del terror o del miedo. Entonces, esto es lo que llamamos las sugestiones positivas. Un ejemplo de sugestión positiva sería cada vez que subes al avión, vas a imaginar, a sentir y a notar cómo empiezas a pensar sobre lo bien que te lo vas a pasar en las vacaciones, lo seguro que son los aviones y además vas a disfrutar de la compañía de tu familia, en el caso de que fuera que te vas de vacaciones. O simplemente puedes, aunque esto que acabo de decir es también una orden poshipnótica, que hablaré
o más tarde o en otro vídeo en qué consiste, la orden poshipnótica, consiste en ayudar a la persona simplemente a autosugestionarse a través de darse ideas positivas a uno mismo. Sería como autohablarse y autoconvencerse de que estás en control. Al principio quizás puedes pensar, pero por mucho que me lo diga, mi cuerpo va a seguir reaccionando de otra forma. No exactamente, porque cuando tú empiezas a utilizar la emoción y cuando empiezas a utilizar a través de la hipnosis y tu imaginación una emoción, el cambio y la reprogramación es más rápida. Es más fácil de, por ejemplo, si tú te empiezas a imaginar que estás en control de una situación y empiezas a sentirlo como si fuera real, cuando esa situación se produce en la vida real, tu imaginación, que ya lo ha vivido, te va a dar más calma, más tranquilidad, porque ya lo has vivido anteriormente. Esto a veces requiere práctica o mucha práctica y otras veces simplemente con un ejercicio de personas que ya notan el cambio. Porque algo que yo como profesional me parece muy sencillo, hay para muchas personas que es como una novedad, como algo que no habían experimentado anteriormente. Y esta es parte del trabajo que hacemos con hipnosis, ayudar a las personas a experimentar con su imaginación y ponerse en situaciones donde antes tenían miedo o pánico, ahora en un estado de control, tranquilidad, confianza y seguridad. Esto explicado muy a grosso modo. Y aquí continuando con el punto número 5, a ver si se ve en pantalla, no sé si se ve, me voy a poner en este lado, si no lo digo, sería el de la activación de la alarma de la que os he estado hablando durante todo el tiempo. A ver si de nuevo me hace caso la cámara y enfoca a toda la pantalla para que se vea. Es lo que tienen las nuevas tecnologías. Muchas gracias. Ahora está enfocando ya. Aquí el punto número 5 es el de la activación de la alarma. Tú te puedes imaginar que existe realmente una alarma en tu mente o en tu cuerpo que se activa cuando hay un peligro o cuando hay un miedo. De esta forma, a través de estos ejercicios de hipnosis, tú puedes imaginarte que eres, pues, la persona que es capaz de desactivar, que eres un experto o experta en desactivar esta alarma. Puedes imaginártela, puedes imaginar una sala de control, puedes imaginar como si además de esa alarma que está en control de miedos y pánicos, pues tienes otra sala de control donde tienes varios botones. Tienes el botón de la confianza, el de la tranquilidad, y tú eres capaz de gestionártelos. Esos. Entonces, este es un ejercicio que utilizamos también bastante a menudo en ejercicios de hipnosis, que es el de la sala de control o del interruptor mental, que ya extendiendo un poco más también se utiliza mucho para la gestión y el control del dolor físico. Así que bueno, pues estos son los 5 puntos del funcionamiento de la ansiedad, de ataques de pánico y qué técnicas podemos utilizar principalmente con hipnosis e hipnoterapia para eliminar estos síntomas y como conclusiones finales, pues para eliminar definitivamente la ansiedad hay que descubrir qué o cuál fue ese origen, esa raíz que causó la activación de esta alarma y tener en cuenta que se puede desactivar, sobre todo si ese miedo o esa situación traumática ya no está ahí o por lo menos no corre peligro tu vida. Hay que poder reescribir esa historia. Luego vamos a poder entrenar la mente con una reacción diferente a través de ese estado de hipnosis y ayudar a la persona a darse cuenta de esos pensamientos saboteadores y qué tipo de reacción le gustaría tener cuando aparecen esos pensamientos. Y además, pues hacer ese control y ese análisis de lo que acabo de decir, que es saber cuáles son los pensamientos que llevan a una persona a tener pánico, a mirar un futuro con miedo, a ponerse en las situaciones más negativas o más perjudiciales y que luego muchas veces no es más que una forma de autodefensa de la mente. Así que ya para ir finalizando, a lo mejor te estás preguntando, ¿y cuánto tiempo tarda una persona en eliminar la
ansiedad y los ataques de pánicos, o en cuántas sesiones trabajamos con hipnosis. Bueno, pues hay que tener en cuenta que, por ejemplo, eh, desde la primera sesión una persona ya va a notar cambios y a veces puedes pensar que cuando una persona viene a trabajar con nosotros, lo que quiere es eliminar la ansiedad, ¿verdad? Pero muchas veces lo que hay que tener en cuenta es hacer una serie de metas u objetivos terapéuticos muy específicos que ayuden a la persona a darse cuenta de que está habiendo un cambio, ya sea a nivel de pensamiento, ya sea a nivel fisiológico, ya sea a nivel energético, que se está produciendo algo diferente a raíz de haber hecho ese trabajo terapéutico. Entonces, desde la primera sesión, la mayoría de las personas, cuando trabajas con un profesional con práctica y formado, va a resultar en mejorías, va a resultar en darse cuenta de patrones de pensamiento, que esto es el principio de la desactivación de la alarma de la ansiedad y del pánico. Algunas personas logran desactivar esa alarma desde la primera sesión, otras personas pueden tardar un poquito más, dos, tres, cuatro sesiones. Y la forma de ayudar a esta persona, como he dicho, es principalmente que se dé cuenta de que desde la primera sesión va a desactivar esa alarma, cambiando la forma de pensar, ayudando al subconsciente a que su cuerpo reaccione de forma diferente y sobre todo a que la persona tenga muchísimo más control de las situaciones. Así que yo creo que de momento aquí tenemos todo. Recordarte lo que hemos visto para ayudarte a eliminar o trabajar si eres un profesional con ansiedad y ataques de pánico, esa posible reacción del cuerpo a una amenaza que no tiene por qué ser real. Es más, no lo es en muchos casos, o por lo menos la vida de la persona no corre riesgo. Hay que tener en cuenta las asociaciones, los patrones, los recuerdos que tiene la persona trabajando con el consciente y el subconsciente, siendo consciente, valga la redundancia, de las respuestas fisiológicas, de la liberación energética y emocional que es necesaria. Y todo esto lo hacemos a través de regresiones hipnóticas, a través de la creación de anclajes hipnóticos, de la visualización hipnótica con nuevas reacciones, sugestiones positivas, la creación de interruptores mentales y todo esto desde la primera sesión teniendo objetivos terapéuticos muy, muy específicos que ayuden a la persona a darse cuenta de que algo muy positivo está cambiando. Así que si te gusta este vídeo, dale un like, haz un comentario o coméntame cuál es la parte que más te llama la atención o de la que quisieras ampliar un poquito más y estaré encantado de responder a tu consulta. Si quieres conocer un poquito más sobre el trabajo de hipnosis e hipnoterapia, también podrás ver enlaces que te dan información sobre nuestras formaciones y el trabajo que hacemos con las personas. Así que te mando un abrazo muy fuerte. Mi nombre es Iván Lentijo y estoy encantado de atenderte en todo lo que necesites. Un abrazo y nos vemos.